Who gets 100%? It can't. It's impossible. A veces la vida da un giro inesperado. Puede ocurrir tan repentinamente que, semanas después, uno todavía no está tan seguro de qué haya pasado. Mi vida dio un giro así el otoño pasado. Lo que no sabía era que seguiría dando giros una y otra vez, convirtiendo ese giro en una espiral que me llevó al borde de la locura. Vengo de una familia muy unida. Nos criamos en Sioux Falls, pero nos mudamos después de que mi padre perdiera su trabajo. Éramos mi hermana menor, Jody, mi hermano mayor Allen y yo. A pesar de que nuestros caminos en la vida fueron muy diferentes, los tres siempre fuimos muy unidos. Mucho más después de que mis padres se jubilaran y se mudaran a la costa oeste, pues nosotros nos quedamos. Mi hermana siguió una carrera de leyes como fiscal, mientras que yo conseguí un trabajo en la planta de luz de la ciudad. Allen consiguió un puesto de gerencia en una planta embotelladora. Durante años vivimos cerca. Cenábamos juntos una vez por semana y celebrábamos las fechas especiales en casa de mi hermana. Eran el tipo de relaciones en las que, si tenía un mal día en el trabajo, sabía exactamente a quién llamar. Una noche de finales de septiembre del año pasado, tuve uno de esos días difíciles. Intenté llamar a Jody para contárselo, pero no contestó. No era algo raro. Siempre se le olvidaba el celular en el auto. Decidí comprar comida para llevar y pasar por su casa. Al llegar, la puerta estaba cerrada con llave. Miré por una de las ventanas y vi que las luces estaban encendidas. No había ningún coche en la entrada, así que me quedé un poco desconcertado. Usando mi llave de repuesto, abrí la puerta. Ahí estaba mi hermano Allen, en el pasillo, con un cuchillo lleno de sangre en la mano. Se giró hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Llama a la policía! Gritó. ¡Por favor, llama a la policía! Cuando llegaron los oficiales, todo dio un giro inesperado. Allen fue detenido. Mis padres llegaron en avión esa misma noche. Vi cómo la policía registraba la casa de Jody y metía sus restos en bolsas de pruebas mientras los investigadores nos hacían preguntas. La teoría principal era que Allen estaba involucrado con gente peligrosa que le había pedido que convenciera a nuestra hermana, que era fiscal, para que defendiera un caso. Tenía que lidiar con actualizaciones diarias y exigencias de docenas de cosas. Iba a tener que testificar. No había duda. Tendría que contarles exactamente lo que vi y lo que sucedió esa noche. Ni yo sabía qué pensar. Allen juró defender su inocencia, pero yo vi algo en sus ojos, una pequeña chispa de oscuridad justo detrás de las lágrimas. Quizás que fuera un asesino no era un hecho como tal, pero tampoco creía que él fuera inocente. Como se podrán imaginar, estaba pasando por un mal momento. Me sentía destrozado por la pérdida de mi hermana, pero también tenía que asimilar que estaba a punto de perder al único hermano que me quedaba. Y en medio de todo eso, tenía que asegurarme de no perderme a mí mismo en el proceso. Ahora bien, solo lo mencioné brevemente, pero tengo un trabajo bastante importante. Importante, pero en sí aburrido. Trabajo en el sector energético. Mi puesto se denomina técnicamente como analista de fiabilidad de la red. Monitoreo el consumo eléctrico, elaboro informes de fiabilidad e investigo las interrupciones del suministro eléctrico relacionadas con fallos y condiciones meteorológicas. Formo parte de un equipo que se encarga de detectar irregularidades y elaborar planes de mantenimiento. La mayor parte del tiempo trabajo en la oficina, midiendo y prediciendo patrones. Cuando algo falla, podemos determinar cuándo, por qué y en dónde. Tenemos que rendir cuentas a mucha gente, y reconozco que este trabajo puede ser de lo más aburrido incluso en los mejores días.
pero así es el mantenimiento. Se trata de que sea aburrido. Cuando se vuelve emocionante es porque hay un problema. Tras tomarme un tiempo libre, volví al trabajo. No soportaba el silencio de estar en casa. Mi jefe decidió reducirme la jornada hasta después del juicio, para el que aún faltaban un par de semanas. Tuve que rogarle para que me diera algo que hacer. Decidió darme algo que llevaba tiempo en su escritorio, pero que no había tenido la oportunidad de priorizar, algo que no le importaría que yo estropeara. Resulta que había un asunto que teníamos pendiente de revisión interna desde hacía un tiempo, una zona concreta del estado. Los residentes habían reportado pequeños apagones, no apagones totales, sino caídas repentinas de voltaje. No lo suficiente como para apagar la luz de las calles, pero sí para reiniciar los aparatos de las casas. Una simple molestia no muy constante. Estos apagones seguían un patrón, pero no eran de origen mecánico. No logramos identificar cuál era el fallo en los equipos, y la hora a la que pasaba variaba, a veces por días. Llevaba ocurriendo desde hace más de 2 meses, pero nadie se lo tomaba en serio. Sucedía en una zona con menos de 200 habitantes, así que no era precisamente una prioridad. Este fue el trabajo que me asignaron como una especie de tarea para distraerme. Lo afronté con una actitud de hacer lo que se pueda. Creo que mi jefe junto con mis compañeros pensaban que era algo temporal que se solucionaría con el tiempo. Y la verdad, entiendo por qué lo pensaban, pero se equivocaron. El problema afectó a varias subestaciones. No era de origen mecánico ni se debía a una falla de hardware. Eso fue lo primero que revisamos. En cambio, parecía seguir un patrón irregular. Midiendo las zonas en que los apagones afectaban a nuestras subestaciones, logré triangular una zona aproximada de origen, un área justo a las afueras del pueblo de Hilltop. Supuse que alguien podría estar consumiendo demasiada energía de la red, pero tendría que ser a niveles avanzados como para hacerlo a este grado. Fue agradable salir de la oficina y hacer trabajo de campo por una vez. Me la viví en mi coche un par de días, yendo de subestación en subestación, hablando con los técnicos de mantenimiento. Rara vez tengo la oportunidad de ejercer la autoridad que tenemos, así que fue gratificante mostrar mis credenciales y ser el que preguntaba directamente. Casi siempre somos nosotros el blanco de las preguntas, teniendo que responder por qué hay cortes de luz durante las tormentas. Sí, he escrito informes al respecto. ¡Cielos! Ojalá hubiera una forma de predecir la relación entre la altura de los árboles, tormentas fuertes y líneas eléctricas. Pero este caso era un poco diferente. No obtuve respuestas, así que decidí indagar un poco más allá de mis límites habituales. Conduje hasta esa zona para ver por mí mismo a qué nos estábamos enfrentando. Conduje un rato, deteniéndome para preguntar a algunos lugareños sobre los apagones. Muchos lo habían notado. Uno incluso nos había llamado un par de meses antes. Siempre ocurría los fines de semana y solía durar tan solo unos minutos. Pero hasta ahí llegué. Era un callejón sin salida. No había cosas tales como extrañas cabañas en los campos ni cables ilegales conectados a las líneas eléctricas. Nada de eso. Estaba a punto de rendirme cuando paré en la gasolinera de la zona para descansar. Ahora bien, ahí les va un truco que he aprendido. Si quieren saber qué pasa en un pueblo pequeño, pregunten a los trabajadores de la tienda más famosa del lugar o a la de una gasolinera. Esas personas están muy pendientes de cuándo la gente llega a horas extrañas o de quién compró el paquete de condones cuando su pareja está de viaje. Por intuición, pregunté si había notado algo inusual durante los apagones. El chico que atendía, un joven de 17 años con el pelo negro que le cubría el triple piercing en el labio, le restó importancia. La gente casi nunca viene los fines de semana, dijo. Excepto un tipo raro. Siempre se compra una barra de chocolate Hershey's. Aquello me intrigó. Pregunté por ese tipo raro que seguía pasando por ahí. Tomé algunas notas y las comparé con las fechas de los apagones.
El chico que atendía me había confirmado que esa persona había pasado por ahí al menos unas 6 veces y que cada una de esas veces coincidía con un apagón. Podría haber sido una simple coincidencia, pero al menos era algo. Y había algo más. Manejaba una furgoneta. Fue por esos días cuando me dieron la fecha del juicio. Recibí un correo electrónico al respecto mientras tomaba notas para el informe. Fue con muy poco tiempo de antelación, tan solo un par de semanas. Lo sentí como un golpe en el estómago, algo que me heló la sangre, como si la realidad llamara a mi puerta, recordándome que no estaba haciendo un trabajo de espionaje. Era un hombre triste cuya familia estaba a punto de estallar, pero tenía trabajo que hacer. Y sí, no era para tanto. Tal vez estaba exagerando, pero tenía que mantenerme ocupado. No pasaría las próximas 2 semanas mirando la pared de mi regadera intentando no vomitar. Esta era mi manera de lidiar con las cosas, y no iba a dejarlo pasar por un simple mail. Podría hacerlo, pero no. Esperé hasta el fin de semana siguiente. Todo parecía indicar que algo iba a pasar. Sentía que lo comprobaría por mí mismo. Ese sábado planeé una vigilancia continua desde mi coche. No fue tan emocionante como suena, pero tenía un audiolibro para hacerme compañía. Ni siquiera recuerdo cuál era. Solo necesitaba una voz fresca en mi cabeza para alejar la ansiedad. Casi olvidé a qué había ido cuando, más tarde esa noche, vi una camioneta entrando en la gasolinera. Había un hombre con una sudadera blanca y una gorra de béisbol negra con las manos en los bolsillos. Lo observé mientras echaba gasolina y él se compraba una barra de chocolate Hershey's. El adolescente que atendía tenía razón. Solo un puñado de personas se habían detenido ahí en todo el día. Y este tipo era una excepción. Ahora bien, sé que aquello estaba fuera de mi trabajo. No soy policía ni agente del gobierno. La mayor parte de mi trabajo es administrativo. Pero en ese momento tenía curiosidad y quería una respuesta. ¿Qué demonios tramaba este tipo? Lo seguí a cierta distancia. Creo que no se dio cuenta. Giró a la izquierda, pasando un camino de tierra que conducía a un espacio entre 2 campos de cultivo. Seguí avanzando hasta que lo perdí de vista. Y luego di la vuelta. Me estacioné más adelante. Llamé a algunos compañeros de la oficina y esperé. Si mis cálculos eran correctos, pronto tendríamos un apagón parcial. Después de unos 20 minutos, algo sucedió. Esperaba que las luces parpadearan, pero lo que no esperaba era una interferencia con los dispositivos que funcionan con batería. Mi teléfono parpadeó, junto con el estéreo del coche. La batería pareció descargarse, pero solo por 1 minuto. Cuando todo volvió a funcionar, mis compañeros lo confirmaron. Las lecturas habían caído drásticamente en esa zona. Mis sospechas se confirmaron. Salí del coche y caminé por el camino de tierra con el teléfono cerca. Necesitaba respuestas. El tipo se había estacionado en un pequeño espacio entre 2 granjas. Había un pequeño desnivel en el camino, lo que provocó que el agua de la lluvia de la noche anterior se acumulara, convirtiendo la tierra compacta en un lodazal con olor a estiércol. Seguramente era un idiota por ir manejando en ese camino. Era imposible que no se atascara. Y efectivamente, cuando lo vi, su furgoneta ya estaba patinando. No iría a ningún lado. Me acerqué al lado de su puerta y toqué la ventanilla. Asomó el rostro delgado un hombre de unos 20 y tantos años, mirando por encima de unas gafas finas. Por un momento pareció dudar entre estar enfadado o aterrorizado. Optó por lo segundo y pisó el acelerador con más fuerza, hundiéndose aún más. No vas a salir de aquí así de fácil, dije, llamándolo de nuevo. Necesitarás algo para tener que sacarlo. ¡Vete!, me gritó. Soy de los encargados de la luz, dije. Tengo algunas preguntas sobre el consumo de energía.
Eso lo dejó sin palabras. Pisó el acelerador una vez más, pero ambos podíamos oír cómo la rueda giraba cada vez más abajo. Tenía que salir de ahí, e iba a necesitar mi ayuda. Lo oí suspirando a través de la puerta. Salió y me miró. Éramos casi de la misma estatura, pero yo le sacaba unos 28 kilos. Algo en su aspecto me recordaba al de una cabra, como si tuviera la nariz demasiado baja. Sus gafas enormes parecían confirmarlo, ya que tenía que subírselas constantemente. ¿Cómo y por qué estás causando estos cortes de luz?, pregunté. No sé de qué hablas. Dijo, buscando algo para meter debajo de la rueda. Le mostré mi carpeta. Tengo los gráficos, dije. y ahora mismo solo estoy indagando, pero puede que tenga que enviar a alguien más a que te pregunte si no estás dispuesto a responderme. Hazlo. Asintió. Suena divertido. Rompió una tabla de una cerca y la metió debajo de la rueda trasera. Eso debía darle un buen impulso. Lo ignoré y retrocedí para tomarle una foto a su matrícula. Eso lo puso a la defensiva. ¡No puedes hacer eso! Es un país libre. Sí, pero mi auto no lo es. Salió del coche y se acercó a mí, mirándome fijamente. Era pura palabrería. Lo supe a kilómetros de distancia. Si quieres multarme, hazlo, dijo. No tengo tiempo para esto. Seguro que el sheriff estará contento de ayudarte con eso. No tienes nada de qué culparme. Tengo pruebas de que manipulaste la red eléctrica, dije golpeando la carpeta. Eso conlleva muchos cargos y un par de multas elevadas. No es culpa mía, se quejó. No voy a pagar nada. Puse los ojos en blanco y retrocedí. Ya estaba harto de todo. Díselo al juez. De repente, su rostro se puso serio. Toda sonrisa desapareció y el pánico se apoderó de él. Lo vi incluso ante la tenue luz de la luna. Tartamudeó un poco y me siguió un par de pasos. Un momento, dijo. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. No acepto sobornos. ¿Y las pruebas? ¿Acaso las vas a presentar? Me detuve y me giré. Él extendió los brazos encogiéndose de hombros. No es culpa mía. Si lo pruebo no podrás hacer nada, ¿verdad? No era exactamente lo que esperaba, pero bueno. No pensaba subirme al auto de un desconocido, así que mantuve mi distancia. Cuando abrió las puertas de su furgoneta, fue como asomarse a otro mundo. Había una computadora con una antena parabólica de los años 90, atornillada toscamente al suelo. Pude ver un par de cámaras, algo de comida y una docena de cables que llegaban a varias máquinas justo detrás del asiento del conductor. Y en grandes letras neón, justo encima de su computadora, se leía: «Conoce el futuro». Al menos estaba limpio. Estoy haciendo una investigación, dijo. Eso es evidencia. ¿Evidencia? ¿De qué? Evidencia de que no soy quien está haciendo esto. Solo mira, ¿sí? Sacó la barra de chocolate del bolsillo, se acercó a su computadora e ingresó una contraseña de 6 dígitos. Apareció una línea de comandos parpadeando. Se puso unos auriculares baratos y descoloridos por el sol y ajustó el micrófono. Luego habló en voz alta. Pregunta, dijo con un tono lento y claro. ¿Me voy a comer esta barra de chocolate Hershey's? Escuché un pitido en mi teléfono de una notificación. La pantalla parpadeó. Segundos después, aparecieron 3 símbolos. 1, 9, 7. Eso significa que sí, con una probabilidad del 97%. Continuó. Abrió su barra de chocolate y le dio un gran mordisco asintiendo con la cabeza. «¿Pero tú causaste el apagón?», dije. «Mi teléfono se puso así por eso». No, solo hice una pregunta, replicó. El sistema al que me conecté es el culpable. ¿Y qué sistema es ese? Dímelo tú, yo no tengo idea. ¿Quién demonios lo hizo? ¿Qué es esto? Terminó su chocolate y se limpió las manos en los pantalones.
Reflexionó un momento antes de encogerse de hombros. Sinceramente, estoy tan perdido como tú. Se presentó como Keeble. Se describió como un entusiasta de las finanzas digitales que dirigía un servicio llamado Conoce el Futuro. Al parecer vendía asesoramiento financiero con la excusa de poder predecir el mercado de valores y criptomonedas. Claro, Dijo, mientras daba vueltas por la parte trasera de la furgoneta. puedo seguir mis propios consejos y ganar un montón de dinero en un par de meses, pero es mucho más rápido que me paguen por compartir estos consejos. Todo el dinero sin ningún riesgo. ¿Estás seguro de que eso es legal? Técnicamente no es asesoramiento financiero. Se corrigió. Soy un adivino. Vendo predicciones como un vidente. ¿Eres un criptovidente? No, mierda. Ese título suena mucho mejor. Tocó el letrero, dejando que el neón parpadeara un poco. Pero no miento. Conozco el futuro. Funciona. No sé cómo, pero funciona. ¿Cómo es posible que no sepas cómo funciona? Porque es algo relacionado con satélites, ¿cierto? Conseguí la información de acceso en una venta de garage. Cosas de genios tecnológicos de los 70s. ¿Y eso es lo que está causando el apagón? ¿Satélites? Te dije que no era yo. Ayudé a Keeble a sacar su furgoneta del barro. Tuve la oportunidad de echar un vistazo más cerca a su equipo. Su configuración era muy básica. Una vieja computadora de escritorio con Windows XP conectada a una batería de coche. El sistema solo necesitaba realizar el equivalente a una búsqueda local, así que no requería de mucho. Pero interactuar con el sistema era tan inestable que le quemaba el ordenador cada 3 o 4 intentos, obligándolo a comprar un hardware nuevo con frecuencia. Por eso se había ido a un lugar tan remoto. Esperaba no dañar ningún otro aparato electrónico. Una vez que Keeble empezó a hablar, fue difícil hacerlo callar. Tienes que hacer preguntas sencillas. Sí y no. Cosas binarias. Tienes que relacionarlo con una persona y preguntarle sobre algo que aún no ha ocurrido. Eso es imposible. Te invitaría a intentarlo, pero no querrás provocar otro fallo crítico de energía, ¿verdad? Lo dijo al aire. Lo pensé seriamente. El apagón no había sido particularmente grave y me estaba entrando la curiosidad. Decidí seguirle la corriente. ¿Por qué le preguntaste sobre la barra de chocolate? Pregunté. Calibración. Dijo Keeble. Siempre me comeré la barra de Hershey's. Es una forma de comprobar que el índice no se ha desviado a una porción diferente. El 97% es lo mejor que se puede conseguir. Pensé que preguntarle. Algo relacionado con una persona. Una respuesta binaria. Algo del futuro. Todos mis pensamientos giraban en torno a mi hermano. Pero no me fiaba de este tipo ni a un segundo. Tenía que ser algo impersonal, pero medible. Se me ocurrió una idea. Pregúntale si voy a ver a un perro mañana, dije. Pregúntaselo. ¿Eso es todo? Rió. Entre todas las preguntas posibles, ¿eso es lo que quieres saber? Solo pregúntale. De acuerdo. Pero luego me dejarás en paz. Repitió el procedimiento. Ingresó su contraseña de 6 dígitos y se ajustó los auriculares. ¿No necesitas mi nombre?, pregunté. Comprende bajo contexto. Se giró hacia la computadora y habló en voz alta. Consulta. ¿La persona que está a mi lado verá a un perro mañana? Las luces parpadearon de nuevo. Mi teléfono sonó y esta vez algo estalló dentro de la camioneta como una bombilla. La pantalla mostró 3 símbolos. 1, 9, 7. Entonces la pantalla se apagó. Keeble escupió y maldijo mientras corría a revisar los cables. La computadora, como era de esperar, ya se había estropeado. Dice que sí, con 97% de precisión, dijo. Es prácticamente seguro, a menos que hagas algo. ¿Entonces voy a ver un perro mañana? ¿Eso va a pasar? Parece que sí.
¿Incluso si lo evito activamente? ¿Qué te puedo decir? Indica que sí. Confía en el proceso. Con eso, Kibble y yo dimos por terminada la noche. Él se marchó en su auto y yo me quedé ahí de pie con una expresión que solo podría describir como desconcierto. Me sentía como si me hubieran estafado. Revisé la zona en busca de cables sueltos o algo parecido, pero no encontré nada que indicara que estuviera consumiendo energía ilegalmente. Quizá el sistema con el que interactuaba era la causa, pero no había forma de saberlo. Esa noche, al llegar a casa, me quedé despierto pensando en qué le habría preguntado si hubiera tenido otra oportunidad. Todo volvía a las preguntas sobre Allen. ¿Lo iban a condenar? ¿Lo condenarían a muerte? ¿Era culpable desde el principio? No podía dejar de darle vueltas a las preguntas, imaginando el estúpido letrero de neón sobre el puesto de trabajo de Kibble. Conoce el futuro. Al día siguiente me quedé en casa. Había decidido que intentaría no ver a ningún perro. Estaba decidido a evitar la predicción de su máquina, solo para ver si podía. De todas formas, no me sentía muy bien. Mis padres me mantenían al tanto de todo sobre el juicio, rogándome que hablara con el abogado para preparar la defensa de mi hermano. Estaban convencidos de su inocencia. No podía decirles la verdad, que yo no estaba muy seguro. El estrés casi me provocó una úlcera en el estómago. Pasé la mayor parte del día en casa, viendo viejas series y ordenando la despensa. Cené fideos con carne y me quedé dormido en el sofá, con el teléfono en silencio. No me levanté hasta más tarde, cuando oí la bocina de un coche. Resulta que si no le contestas a tus padres, llegan a tu casa. No los aburriré con los detalles de nuestra conversación. Estaban ahí para hablar del juicio y para regañarme por haber apagado el teléfono. Pero lo peculiar de aquel encuentro fue algo que llevaron consigo. Resulta que estaban cuidando al perro de un amigo. ¿Cuáles eran las probabilidades? Un 97%, supongo. Tenía que volver a hablar con Kibble. Aceptó verme en un restaurante en la semana. Le ofrecí invitarlo a cenar y me advirtió que no se iba a contener. Iba a pedir lo que quisiera, incluyendo porciones extra para después. Un comportamiento extraño para alguien que se considera un genio de las finanzas. Kibble llevaba una sudadera parecida a la de la vez anterior, pero no era la misma. Parecía ser un poco más nueva. Probablemente tenía varias iguales. Kibble parecía conocer al chico que trabajaba en la caja, ya que se detuvo a charlar durante 5 minutos con él antes de que se sentara en mi mesa. Una vez sentado, lucía un poco más relajado que la última vez que hablamos. No me digas, dijo. ¿Viste a un perro? Sí. Intentabas no verlo, pero pasó. Así es. Se dio una palmada en la frente y sonrió. Señalándome, asintió. Te dije que funciona. Conoce el futuro, amigo. Conoce el futuro. Tengo un par de preguntas para tu computadora, dije. Es algo personal y muy importante. ¿Y qué me gano yo con eso? En primera, no te voy a delatar. Segundo, te ayudo a encontrar un lugar aislado donde no estés reiniciando algún DVD por ahí. ¿Todavía hay gente que usa DVD? El DVD, microondas, Blu-ray o VHS no son el problema. El problema es que no puedes andar jugando con los aparatos electrónicos de la gente. Puedo ayudarte a encontrar un lugar. Adelante. Era un trato justo. Esto acabaría con los apagones y le permitiría trabajar sin problemas. Solo tenía que encontrar un punto ciego. No era muy difícil, pero probablemente estaría muy escondido. Pero primero tenía que responderme algunas cosas. Kibble me contó un poco sobre sí mismo entre sus enormes raciones de waffles. Estudió informática, pero tuvo que dejar la carrera para cuidar a su padre. Tras su fallecimiento, heredó un montón de deudas. La mayor parte de la herencia tuvo que subastarse. Lo único que logró salvar fueron un par de cajas viejas con cosas del trabajo.
Solía trabajar con un tipo que se dedicaba a la informática a finales de los 70. Explicó Keeble. Ese tipo trabaja con un grupo en Stanford. Tenía acceso a cosas muy raras y algunas estaban guardadas en cajas con las cosas de mi padre. Por primera vez, Keeble se notó un poco incómodo. Bajó la voz. Sé lo suficiente para manejarlo, pero te digo, esta cosa es rara. Intenté hacerle algunos diagnósticos y es como imposible saber qué es. Es una especie de disco duro, pero es más grande que cualquier otra cosa que haya visto. ¿Y contiene datos mágicos del futuro? No, hombre, contiene ruido. Es como radiación, como cosas aleatorias. Entonces, ¿cómo lo usas? Sinceramente, casi no hago nada. Tengo un algoritmo que toma la mayor información posible y busca patrones. Simplemente funciona. ¿Eso es todo? Se comió un waffle, restando la importancia a mi pregunta. Eso es todo. Tengo que calibrarlo de vez en cuando y simplemente sirve. La gran mayoría de las predicciones de Keeble se habían cumplido, pero aún no habían alcanzado su máximo potencial. Si bien algunas acciones y criptomonedas habían subido y bajado como se había previsto, no había sido tan drástico como esperaba. Aunque había ganado lo suficiente para seguir adelante, no esperaba una gran ganancia a corto plazo. Dar consejos de inversión haciéndose pasar por un genio le había reportado más dinero que invertir, y estaba cerca de reunir el efectivo suficiente para comprar la casa de su padre. Pero por ahora tenía que seguir trabajando. No le dije mucho sobre lo que necesitaba preguntarle a su computadora. Yo mismo no estaba seguro. Necesitaba aclarar algunas cosas sobre Allen y el caso. Pero cómo formular la pregunta era otra historia. Keeble no necesitaba saber los detalles. Parecía genuinamente curioso, pero intenté no darle demasiada información. El fin de semana siguiente le mostré un espacio donde podía trabajar sin interrupciones. Hay un valle al sureste del río Runalong donde no hay tierra cultivable. En el peor de los casos, molestaríamos a un par de excursionistas. Nos llevaría unos 30 minutos llegar caminando. Keeble no estaba muy contento con eso, pero tenía un equipo portátil. Yo, en cambio, tuve que cargar con la antena parabólica entera. Esperamos hasta bien entrada la tarde y comenzamos el camino. Keeble llevaba la computadora en una mochila, junto con la fuente de poder y un par de discos duros de respaldo. Yo cargaba la antena y una bolsa de cables, por si acaso alguno se quemaba. Me ardían los antebrazos después de solo 5 minutos caminando, y sudaba a mares después de otros 5. Pero estábamos llegando. Cruzar el río cargando con aparatos electrónicos no fue nada fácil, pero lo logramos. A lo largo del sendero había un campo. Según mis cálculos, era el lugar perfecto. Instalamos la computadora y la fuente de alimentación sobre una gran roca plana. Bajar la antena fue como realizar una especie de penitencia cósmica, como si estuviera pagando por mis pecados. Ni hablar de cargarla de vuelta. Keeble lo conectó todo e introdujo el código de 6 dígitos. La antena parabólica emitió un leve zumbido mientras un ruido azul parpadeaba sobre el fondo negro de la pantalla, extendiéndose como un girasol pixelado. Keeble ejecutó un par de scripts predefinidos que, a su vez, abrieron una ventana de comandos en blanco. Me entregó los auriculares. Ahora, antes de que digas cualquier cosa, tengo que asegurarme de que entiendes cómo funciona, dijo. Tiene que ser una pregunta de sí o no, algo relacionado con una persona, algo que aún no ha sucedido. Si me dices qué es, puedo formularte una pregunta adecuada. Entendido, dije. Si no te importa, necesito un poco de espacio. Keeble puso los ojos en blanco y se alejó un poco más por el camino, dejándome solo. Me puse los auriculares y ajusté el micrófono. Podía oír el ruido estático de mi respiración reflejado a través del plástico barato. Lo había visto hacerlo. Yo también podría hacerlo. Consulta, dije.
El sistema reaccionó. Un eco estático de mi voz resonó mientras la palabra aparecía en la pantalla. Estaba escuchándome. ¿Pero cómo? No importaba. Pregunté lo primero que se me ocurrió. ¿Mi testimonio condenará a muerte a mi hermano? Las palabras aparecieron y el sistema empezó a funcionar. Esperé a que aparecieran los 3 símbolos, pero no pasó nada. Esperé un par de segundos y luego me quité los auriculares. ¡Keeble!, grité. ¡No funciona! Podía oír el ordenador funcionando, pero no hacía nada. Keeble volvió corriendo y me llamó. ¿Qué preguntaste? Pregunté sobre un veredicto, un juicio. ¿Qué cosa de un juicio? Que si mi testimonio podía cambiar el resultado. Keeble se acercó a mí rascándose la cabeza. Así que preguntaste si tu participación cambiaría el resultado del veredicto, murmuró. Espera, eso es una referencia a uno mismo. ¿Y qué? Tú también hiciste eso, con la barra de chocolate. Sí, pero mi resultado no cambia cuando lo sé. Me la voy a comer igual. Lo mismo con el perro. Ibas a verlo sí o sí, pero con esto... Espera. Se rascó la cabeza mirando la pantalla. La computadora seguía zumbando. Las luces parpadeaban, pero no se mostraba nada. Es un bucle, dijo. Está atascado en un bucle. Darte una respuesta cambiaría el resultado obligándolo a recalibrar. Te va a lanzar un error. Y entonces, como si fuera un reloj programado, lo hizo. El fondo cambió a un azul intenso. Luego, un cuadrado negro, como si intentara mostrar todos los símbolos a la vez. Después, una avalancha de texto. Código. Línea tras línea tras línea. Todas terminando con 100%. Docenas, cientos, miles. Keeble palideció. Esto es imposible. Son todos los resultados. Todos los posibles. ¿Qué? Keeble corrió hacia los cables y lo desconectó. Eso no detuvo los símbolos que seguían bajando por la pantalla línea tras línea. Nada llega jamás a 100, murmuró Keeble. No puede. Es imposible. Parpadeé. Algo andaba mal. Recordé aquella noche. Las llaves en la puerta. El clic de la cerradura. Pero esta vez, al entrar a la casa de mi hermana, no era Allen quien estaba ahí. ¿Era yo? Sostuve el cuchillo. Miré a Jody. Detrás de mí, la puerta principal se abrió. Me giré y vi a Allen. ¡Por favor, llama a la policía!, gritó. Al volver a mirar hacia abajo, no era Jody quien estaba en el suelo. ¿Era mi madre? Parpadeé de nuevo y vi a mi padre. Luego, ¿a mí? Estaba tirado en un charco de sangre mirando a mi hermana, quien ahora estaba de pie sobre mí con un cuchillo. Luego a mi hermano. De pronto el cuchillo cambió y yo también. Hermano, madre, padre, yo. Cuchillo de cocina, cuchillo de pan, cuchillo de carne. Un corte en mi garganta, un corte en la suya. En un instante, estábamos forcejeando en el sofá de la sala. Al siguiente, mi hermana estaba en la calle gritando, pidiendo ayuda, intentando contener sus entrañas. Me apuñalaban en el estómago. Pedía auxilio a gritos. Ahora estaba en la puerta llamando a la policía. Sostenía el cuchillo sin saber qué decir. Llama a la policía. Por favor, llama a la policía. A veces había otra persona. A veces era alguien que conocía y a veces no. A veces huían por la puerta trasera justo antes de que se abriera la puerta principal. A veces era mi cuchillo. A veces el de alguien más, pero siempre hay un cuchillo. Luego
Estoy de pie sobre ella, clavándole el cuchillo en el estómago. A veces enfadado, a veces triste, a veces, al morir, perdonaba a Allen o a ella. A veces no. Pero siempre tengo miedo. Siempre alguien muere. 100 voces me hablan a la vez. En el suelo, desde la cocina, desde la puerta. Es un bucle, dicen. Todo se está haciendo realidad. Por un instante siento la hierba en la cara. Veo a Kibble a lo lejos golpeando el lateral de la vieja pantalla intentando reiniciar algo. Grita, pero el ruido solo resuena en el vacío. Me agarro el estómago. Tengo sangre. Contengo la respiración. No puedo respirar. Me río. Lloro. Luego, estamos sentados en el sofá, solo Jody y yo. En ese instante en que todo salió según lo planeado y compartimos comida para llevar. Solo se trataba de un largo día de trabajo que llegaba a su fin, donde ella me había abierto la puerta y ahí se había acabado todo. Sin giros, caminos rectos. La textura de su sofá barato de la sala rosa contra mis dedos. Mi bebida deja una mancha en su mesa porque había olvidado usar un portavasos. Entonces, algo arde dentro de mí. Algo azul, luego negro. Un cuadrado. Todos los símbolos a la vez. Error, error, error. El televisor se incendia. La caja de comida para llevar se convierte en cuchillas de afeitar. Nos estrangulamos, quemamos, cortamos, gritamos. En el suelo, en el piso, en 100 lugares, de 100 maneras. Estoy matando, siendo asesinado y siendo testigo al mismo tiempo. Mientras las figuras se funden unas con otras. Mientras una perfecta amalgama de posibilidades emerge en una figura sangrienta y difusa. El promedio de todos los resultados de lo que podríamos haber sido y hecho. Asesino, testigo y víctima. Me estoy matando mientras observo. Parece que yo soy yo, y ella, y él, y los demás. Hay tanta sangre. ¡Por favor, llama a la policía! Algo me abofetea. Tardé un par de segundos en descifrar todo. Había tantas caras, pero todas se parecían a Kibble. Estaba sudando a mares de pie sobre mí. Yo estaba en el césped. Él temblaba y se comía una barra de chocolate. El mundo se fue solidificando poco a poco. Al parecer, lo único que hizo falta para que el sistema se reiniciara era una recalibración. Una barra de chocolate. Kibble se sentó a mi lado secándose la frente. ¡Mierda! Jadeó. ¡Mierda! ¡Funcionó! ¿Qué hiciste? Antes de terminar la frase sentí un pinchazo. Me toqué el estómago con la mano y saqué un poco de sangre. Tenía un corte, pero no era nada grave. No lo preguntaste bien, dijo Kibble. Te dije que tenías que hacerlo bien. Tengo que saberlo, susurré. Tengo que saber cómo será. Me costó convencerlo, pero logré que Kibble me hiciera una última pregunta. Esta no salió tan mal. Si testifico contra mi hermano, ¿el asesino de mi hermana enfrentará la justicia? Obtuve una respuesta directa. 94%. Es casi seguro, pero ¿se pueden aceptar esas probabilidades cuando se trata de un asesino? Eso es solo algo que mi hermano y yo sabremos. Solo quédense con que era un resultado seguro. Más o menos. Mi padre sufrió una convulsión esa noche y casi se sale de la carretera con mi madre en él. Mi hermano fue llevado a la enfermería después de una especie de brote psicótico. Y cuando me tocó declarar en el juicio, le mentí al jurado. Dije que vi cosas que no vi. Al final, eso fue lo que lo condenó. Tenía que hacerlo.
La cicatriz en mi estómago sanó, pero todavía me duele cuando pienso en ella. No es un dolor físico, pero tampoco es imaginario. En realidad, no es un dolor como tal, en absoluto. Más bien, es un recuerdo. A veces miro hacia abajo e imagino un cuchillo clavándose en mis entrañas. A veces, soy yo quien sostiene ese cuchillo, como si una parte de mí aún estuviera procesando el resultado. Un bucle. Que yo sepa, Kibble sigue trabajando Conoce el futuro. Creo que ya logró comprar la casa. No contesta mis llamadas y creo que es lo mejor. Lo que sea que esté haciendo no es natural. O tal vez sea más natural de lo que me resulta cómodo pensar. Creo haber oído por ahí que percibir algo puede cambiar el resultado. Quizás haya algo de cierto en eso. No solo al mirar hacia el futuro, sino también hacia mirar hacia el pasado. Hice lo que tenía que hacer y dije lo que se tenía que decir. Sé con certeza lo que realmente pasó. Si el resultado ha cambiado desde entonces, no es mi culpa. No soy un asesino. No soy una víctima. Y el 94% no es una certeza. No me importa si el dolor nunca desaparece. Yo conozco mi futuro.